Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y, por supuesto, bueno, tenemos una lista de agradecimientos enorme, pero la centraré en primer lugar con el CENDEAC, con Sergio, que fue con el que establecimos los primeros contactos, y sin duda Rocío, Ana, Javier. Muchísimas gracias a todos. También os quiero recordar que estas charlas se hacen precisamente en colaboración con la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias a Paca y a Mariajo por la ayuda y la complicidad. Y bueno, y por supuesto, sabéis que es con motivo de una exposición que hay en la Sala Verónicas que inauguramos ayer, ¿no? No sé si alguno de vosotros estuvo y justo empezamos con este catálogo. De lo que se trata en este ciclo, Espectros de la imagen fotográfica, a algunos les sonará esos ecos derridianos, es precisamente reflexionar sobre lo que han sido los usos artísticos experimentales de la fotografía a finales del siglo XX, y luego, sobre todo, reflexionar sobre cuál va a ser el devenir de la imagen, sobre todo en este momento de sobreabundancia y donde, de alguna forma, el ser de la fotografía se ha convertido en su devenir, ¿no? En su ser social. Bueno, en la primera jornada, como podéis imaginar, está dedicada precisamente a revisar aquello que está en torno a la propia exposición y sobre todo estos nuevos comportamientos fotográficos, sobre todo años 80, 90, aunque empezaremos también con los 70, y mañana con Salvador Rubio, con Pedro Ortuño, con Francisca Pérez Carreño, con Pilar Rosado, tendremos la segunda jornada. No quiero extenderme mucho más, simplemente deciros que, como podréis ya estáis descubriendo detrás de mí, los que estamos en esta mesa somos las 4 personas que hemos participado en el catálogo de la exposición. Y justo lo que hemos ido pensando, entre los muchos debates que incluso anoche se montaron, porque hubo de todo anoche en la inauguración, desde la abstracción en fotografía, el mercado, etcétera, lo que hemos considerado es intentar crear un marco en torno a lo que surgió la obra de Tommy Ceballos. Para eso, desde luego, creo que no podemos estar mejor acompañados que de Enric Mira, Manuel Santos y del propio Tommy. Son 3 personas que han vivido esto en primera persona. De hecho, Manuel y Enric conocen a Tommy desde sus inicios, ¿no? Y lo que simplemente, entre el extenso currículum que ya tenéis en la web del CENDEAC, solo destacar, ¿no?, a Enric, que es profesor, sabéis, en la Universidad de Alicante, en el Departamento de Comunicación y Psicología Social, del que incluso ha sido director de 2012 al 18. Y los dos, bueno, en este caso Manuel Santos, sabéis que ha sido también comisario de muchísimas exposiciones, una de las fundamentales que veremos es 4 direcciones. Los dos han escrito en todas las revistas prácticamente de fotografía en España, han comisariado otras muchísimas más exposiciones, los dos son docentes y sin duda veréis sobre todo este catálogo que una cosa que creo que hay que reconocer y elogiar a Sala Verónicas, que se dedica también a la divulgación. Son catálogos que podréis descargar gratuitamente desde la web. Encontraréis todo un recorrido desde la historia del fotograma, que principalmente ha visto Enric, a luego lo que fue el surgimiento y todo lo que hay en torno a la obra, la fotografía, como os he dicho, artística experimental en los años 80 y 90. En el caso de Tommy, yo lo que os invito sobre todo que veáis la exposición, veréis el carácter experimental, investigador y cómo se le ocurre utilizar cualquier cosa que esté a mano para generar los efectos más alucinantes, oníricos y todos los calificativos que queráis, en las fantasmagorías maravillosas que encontréis en la sala. Y sin más dilación, lo que quiero es precisamente por estos debates que estuvimos viendo, es empezar esta charla que vamos a hacer más o menos una ronda de unos 10 minutos por persona, 10-15 como muchísimo, para luego tratar algún tema y sobre todo abrirlo al público. Y pensamos que entre todos los temas que había, vimos la parte investigadora, divulgativa, etcétera, lo que queríamos incidir sobre todo fue en el reconocimiento del estatus artístico de la fotografía. Sabéis todos, de hecho un nombre que ayer salió por todos lados fue Man Ray, ¿no?, que en las vanguardias históricas hubo muchísimos personajes que lo trataron, que el propio fotograma de alguna forma es volver al origen de la fotografía cuando no había todavía cámara,
pero sobre todo lo que queremos centrarnos es en ese momento que tantos historiadores como Jean-François Chevrier, por ejemplo, ha identificado como de reconocimiento ya masivo de la fotografía en el mercado y en las instituciones, ¿no? Sabéis que en los 60 empieza, sobre todo como documentación de arte efímero, empieza a entrar de una manera ya más habitual la fotografía, pero no será hasta mediados de los 80, sobre todo, dependiendo del país, que estará instituido. Uno de los casos evidentes, además, fue el Círculo de Bellas Artes, del que Manuel Santos fue responsable, y luego, como veréis, la exposición Cuatro Direcciones. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias a todos, de verdad ha sido un verdadero placer compartir esta historia con vosotros. Y Enrique, cuando quieras, comenzamos contigo. Vale, sí, buenas tardes, muchas gracias, Pedro. En primer lugar, agradecer al CENDEAC la oportunidad de tener este acto aquí compartiendo mesa con Manuel, con Tommy y con Pedro, y también agradecer tanto a Pedro como a Tommy la oportunidad que me dieron para participar en este proyecto fantástico. La exposición de Tommy era un debe que estaba en el debe de lo que serían la programación de exposiciones de fotógrafos y artistas murcianos. Por lo tanto, es la verdad un gran honor para mí el haber estado en la gestación y en el desarrollo de esta exposición que Pedro ha sabido llevar a término pues con tan buena mano y con tan buen resultado. Yo voy a hablar, bueno, y de hecho, pues creo que Manuel y yo estamos pues para hablar un poco de la fotografía española en estos años, ¿no? El tema de las relaciones entre el arte y fotografía, desde un punto de vista histórico, ha sido bastante accidentadas estas relaciones, ¿no? Ha sido una sucesión de desencuentros y encuentros hasta un momento de lo que parece una definitiva reconciliación en la actualidad, ¿no? Y en términos estéticos, pues también sabemos que ha tenido muchas aristas y diferentes perspectivas de abordaje. También he sabido que desde su invención la fotografía ha estado lastrada por sospechas sobre su condición artística. Todos tenemos en mente las palabras del poeta Baudelaire. Después, las vanguardias del periodo de entreguerras del siglo XX disolvieron este dilema de si la fotografía era o no arte, proponiendo otra cuestión más radical que formuló el filósofo Walter Benjamin, y es cómo la fotografía transforma el concepto de arte. Desde el punto de vista, este es el argumento que hay que seguir. Un argumento que no se ha desarrollado de forma lineal, sino que más bien se ha descrito una línea quebrada o en zigzag, no siempre en una relación de igualdad ni de reciprocidad, pero que en cualquier caso ha sido un argumento fructífero y productivo, y en particular pues a partir de los comportamientos artísticos conceptuales que tuvieron lugar a partir de los años finales de los 60, 70, lo señalaba Pedro, y que a finales ya del siglo XX, en el contexto teórico y artístico de la posmodernidad, pues alcanzó su momento más intenso, sin ninguna duda. La primera diapo. Ya la tenemos. Bueno, en nuestro país, en los 70 surge la revista Nueva Lente. Fue un soplo de aire fresco que renovó la fotografía española, la alejó de fórmulas caducas, fomentó la experimentación y abrió a la fotografía otras disciplinas artísticas buscando una relación en pie de igualdad con ellas. Sus protagonistas lo hicieron sin complejos, con descaro, a veces con arrogancia y de forma un tanto inconsciente, ¿no? Entre la inocencia y la ignorancia. Se pensaban que eran el kilómetro cero de la modernidad fotográfica en España, cuando no era tanto así. Bueno, el tiempo corrigió estas posiciones, pero en absoluto desmerece el gran papel que jugaron en su momento. Liquidada la dictadura y con la democracia recién estrenada, los 80 fueron a nivel artístico y cultural en España. Estamos hablando unos años de innovación, de entusiasmo, por utilizar la expresión de José Luis Brea, de modernización, de la movida, de internacionalización, años también no exentos de perplejidad, pero en cualquier caso fue un periodo de cambio y transformación a todos los niveles. Pero yo me quiero centrar más en la década de los 90, que es cuando verdaderamente quizás la fotografía sale de su reducto disciplinar. Naturalmente, los 80 habían marcado esta línea, desde ese germen de los 70, para encontrarse con otros medios, cuando empieza su difusión a través de exposiciones, festivales, galerías de arte, museos. Es decir, en los 90 es cuando realmente comienza a obtener su legitimación como práctica artística la fotografía. Se adoptan nuevas formas fotográficas, como la puesta en escena, se implementan nuevos soportes y materiales,
se integra como elemento central de instalaciones artísticas, se experimenta con procesos fotográficos y sus posibilidades expresivas, el fotograma es el ejemplo que ahora nos interesa, y tiene lugar el desarrollo de un cierto impulso narrativo a través del montaje fotográfico. A fin de hacer un bosquejo de este intenso momento de la fotografía en España, he recuperado 3 exposiciones que, a mi juicio, aportaron una reflexión crítica sobre lo que estaba ocurriendo en la práctica fotográfica. Y son estas 3 que tenéis ahí, ¿no? Ciertamente hubo muchas más exposiciones. Los 90 fue la década de explosión de eventos expositivos, fundamentalmente de instituciones públicas o con financiación pública. Pero estas 3 exposiciones, muy seleccionadas, significaron un esfuerzo serio por clarificar el momento artístico de la fotografía española, apostando por una selección de nombres en cada uno de los casos. Sí que es cierto que estas exposiciones no surgen de la nada, surgen sobre un terreno abonado y sólido, ¿no? Por un lado, en el año 89, hubo una exposición, Creación fotográfica en España, 1968-88, en el Centro Santa Mónica. Luego, el año siguiente fue el Museo Cantini de Marsella, fue comisariada por Joan Fontcuberta, y sobre todo la exposición 4 direcciones, fotografía contemporánea, 1970-1990, en el Reina Sofía, en Madrid, en el año 91, comisariada por Manuel Santos, que él tendrá ahora la palabra y podrá hablar con detalles sobre el proyecto, si es el caso. De los 2, el que tuvo sin ninguna duda mayor visibilidad y mayor repercusión fue 4 direcciones. Ambos pretendían ofrecer un panorama de lo que había sido, y estaba siendo la fotografía española en los últimos 20 años. Y sin ninguna duda 4 direcciones lo hizo de una forma más amplia, también de una forma más exhaustiva, ¿no? Casi una cartografía histórica de esos últimos 20 años, mientras que el de Fontcuberta pues fue una posición mucho más selectiva, ¿no? Junto a ellas hubo otras exposiciones que también tuvieron lugar a principios de los 90, que creo que marcaron también, fueron de un gran impacto en el contexto artístico y fotográfico español, o de aquellos artistas que trabajaban con la fotografía, aquellos fotógrafos que estaban en ese espíritu que decía Pedro, experimental, innovador, ¿no? Está To Be and Not To Be, en el Centre Santa Mónica también, de Barcelona, comisariada por Vicenç Altaió y Chantal Grande. La lista de nombres es impresionante, ¿no? En 1990 se veían las fotos no sé si por primera vez, pero seguramente sí, de Hanako Hollins, Roland Fisher, Guten Fork, Thomas Ruff, Cindy Sherman, Laurie Simons, Sandy Skoglund, Star Twins y muchísimos más. Por parte de española, muy seleccionados. Estaban Humberto Rivas, Manel Esclusa y Pere Jaume, que no es un fotógrafo, más bien un escultor. Este trabajo de la portada, donde aparece este espejo con esta especie de barra de cinta roja, es la obra de Pere Jaume. Y la otra, Passage de l'Image, que se inauguró en el año 90 en el Centro Pompidou de París. Al año siguiente llegó a Barcelona y fue comisariada por Raymond Belur, Catherine David y Christine Van Asche. Christine Van Asche. La idea del trasvase, pasaje entre la fotografía, el vídeo y el cine era el núcleo de esta exposición. Tuviera o no tuviera precisamente esta idea de lo que es y no es fotografía, en qué medida este lenguaje se hibrida con otros, esta idea de ser y no ser. En Passage de l'Image era la hibridación, ¿no? El mestizaje entre fotografía, vídeo y cine. La lista de artistas todavía era mucho más extensa que la otra. Gary Hill, cito figuras para que os hagáis una idea: Gary Hill, Bill Viola, Jeff Wall, Genevieve Cadier, Baldessari, Laura Mulvey, Stan Douglas, Chris Marker y, por parte española, Antoni Muntadas, que trabajaba con el vídeo, ¿no? Voy a hacer un pequeño comentario de estas 3 exposiciones sobre ese terreno abonado que por estas 4 potentes exposiciones pues se desarrollan estas 3, ¿no? Están comentadas de manera secuencial en el tiempo. La primera, Impuros, última generación, comisariado por Rafael Doctor, que ahora después de la mesa intervendrá y por lo tanto si hay que hacer algún comentario sobre ella, vuelve a la de antes. ¿Vale?
Las tres exposiciones se desarrollan sobre criterios distintos, ¿no? Criterios comisariales distintos, pero a la vez son coincidentes en el hecho de enfocar aquella imagen fotográfica que está realizada por jóvenes autores españoles. Esto es muy importante, bueno, ha pasado el tiempo y ya es una fotografía que explora posibilidades del lenguaje fotográfico, así como también nuevas temáticas. Esto creo que también es muy importante: la representación del cuerpo, la identidad, la memoria, los medios de comunicación, el SIDA, la violencia, como en el caso de Impuros podría mostrarse, ¿no? Comparten además una apuesta por el mestizaje del lenguaje y medios desde una perspectiva transversal de la fotografía. En el caso de Impuros define la producción fotográfica, una producción fotográfica que renuncia a la idea de pureza técnica y estética del medio fotográfico, ¿no? Asimilando la idea de pureza a lo que se ha llamado la modernidad estética, ¿no? Fotográfica, representada por posiciones como la de John Sarkowski en la etapa al frente del Departamento de Fotografía del MoMA, ¿no? La fotografía en esta exposición se plantea como un medio abierto a contaminaciones. En la imagen frágil, la idea de fragilidad no habría que entenderla como debilidad, sino como flexibilidad, ¿no? La capacidad de adaptación del medio, ya sea a lo poético, a lo plástico o a lo conceptual, nos habla de la renuncia a la idea de una esencia estética inmutable de lo fotográfico, ¿no? Muy curioso la idea de impureza, la idea de fragilidad asociadas a la fotografía. Y bueno, ahí tenéis el catálogo de artistas, en cada uno de los casos, muchos nombres, como veis, os sonarán. Tommy Ceballos formó parte de esta exposición de la imagen frágil. Y por último, Dies Irae, es una expresión latina que, bueno, tomada de una de las letanías de la misa de difuntos, y bueno, es una especie de requiem, ¿no? Por un determinado modelo de fotografía y por explorar la fotografía como un campo expandido, en analogía a Krauss, o quizás mejor como un campo en expansión hacia otros medios, como el vídeo, la pintura o la performance. Y ahí tenéis también los autores que aparecieron. Impuros recoge más la producción fotográfica que en ese momento gravitaba en torno a Madrid. Dies Irae, como podéis ver, ha apuntado hacia Barcelona y el ámbito territorial catalán, y en cambio la imagen frágil fue un planteamiento mucho más aglutinador, ¿no? Recogiendo figuras de diferentes partes, y bueno, Tommy Ceballos estaba incluido en esta, ¿no? Con el paso del tiempo, bueno, se ha visto que la selección fue bastante exitosa, ¿no? Tres de los que aparecieron han sido al final premios nacionales de fotografía: Chema Madoz, Montse Soto y Ana Teresa Ortega. Y bueno, algunos de los artistas también, bueno, han desarrollado después una destacada trayectoria y proyección en el espacio público del arte. Y otros, en concreto Tommy, pues decidió permanecer un largo tiempo en la madriguera, por utilizar la expresión que él mismo ha comentado, pero sí que es el caso que estar en la madriguera ha sido también un estar al acecho, ¿no? No ha dejado de producir durante los últimos años. La exposición La huella es el molde de la ausencia, pues yo creo que viene a redescubrir la obra de Tommy Ceballos, viene a reivindicarla también y a poner en valor el interés de su proyecto artístico, y confirma que lo que sabíamos de él en los años 90, aquel valor que demostró en aquel momento, que su aportación es única, es fundamental en la innovación del fotograma en España y también en el ámbito internacional. Y además una cosa más, me parece que es muy importante, y es que su obra, vista desde este presente de imágenes virtuales y en red, ¿no? Que señalaba también Pedro al principio, pues adquiere un sentido que no es tanto nostálgico. Yo creo que la exposición no hay que mirarla con ojos de nostalgia, sino más bien como algo revelador, ¿no? Algo de lo que todavía podemos esperar de las imágenes y que podemos aprender de ellas con lo que nos demuestra esta exposición. Y bueno, esto es lo que quería exponer, este pequeño contexto en el que la exposición, la obra de Tommy fue valorada, y creo que con la perspectiva del tiempo pues mantiene toda su fuerza.
Manuel, cuando quieras. Bueno, pues bienvenidos a la ametralladora de imágenes. Sí. Aquí vamos a ver unas pocas imágenes. Bueno, yo quiero, por supuesto, agradecer a Javier Castro y a Rosa Miñano, a sus respectivas instituciones, ¿no? Y, por supuesto, al comisario de la muestra, Pedro Medina, que ha estado siempre súper pendiente de organizar la exposición tan magnífica que tenemos, que podemos disfrutar, de Tommy, a Tommy por mantenerse siempre fiel a su desafío creativo constante, ¿no? A lograr crear ese conjunto de obras que siguen sorprendiéndome y fascinándome todavía, incluso aunque las tenga en mi propia casa y las mire continuamente. De hecho, he convivido con ella, con una de las obras que están en esta exposición, en mi dormitorio, en mi salón, ha dejado un gran hueco en mi salón. Un hueco que lo llevo en mi corazón porque lo voy a sentir esa pérdida y esa ganancia para ustedes, que lo van a poder disfrutar aquí, esa obra que se titula Sirena siamesa. Y bueno, les invito también a empezar a coleccionar. De hecho, esa fue la primera fotografía que compré yo en mi vida. Y les invito a que compren, porque van a disfrutar mucho de todo lo que compren, si no han comprado ninguna obra todavía. Bueno, empecemos entonces con el planteamiento que yo me hice fue dos temas. Reconocer, en primer lugar, la fotografía como arte. Yo creo que eso, hay que cuestionarse esa pregunta, ¿no? ¿Hay que reconocer la fotografía como arte o como obra en el sistema artístico? Creo que son dos preguntas diferentes. O como un objeto de valor comercial, especulativo en el mercado artístico, que todavía es algo con un punto mucho más de énfasis en la economía, ¿no? Bueno, yo creo que la fotografía se reconocía ya como una técnica con capacidad de producir obras artísticas desde mucho antes. De hecho, Susan Sontag yo creo que pone sobre la mesa con una frase bastante lapidaria de su libro sobre la fotografía, que bueno, la fotografía es una técnica, una técnica que implica conocer un lenguaje, ese lenguaje, igual que cuando escribimos, podemos redactar desde memorándum a cartas de amor, a informes forenses, a libros eróticos, y con la fotografía lo mismo. Es decir, ese cuestionarse la fotografía como arte yo creo que está ya más que sobrepasado. Lo que sí, evidentemente, no estaba tan sobrepasado y ha tardado más, ha sido la consideración de fotografía como objeto artístico coleccionable, ¿no? La fotografía se consideraba ya una técnica con capacidad de reproducir obras desde mucho antes, se coleccionaba, pero eso sí, mucho más en archivos, fotografía documental, ¿no? Ese valor de fotografía como registro documental. Tenemos que esperar a la década de 1930 para que realmente haya un acceso de la fotografía a los museos, como por ejemplo hemos planteado en la imagen que veis antes a Bowman Newhall, ¿no? El primer conservador de fotografía del MoMA de Nueva York, con los libros fantásticos que escribió y que pusieron a la fotografía sobre la mesa y empezó tímidamente a introducirse en los museos de arte, ¿no? También hay otros museos en Estados Unidos, en Alemania, que empiezan a coleccionar en esas décadas. El trabajo también de Helmut Gersheim, por ejemplo, fue muy importante, que lo tenemos en pantalla, ¿no? Con sus libros también de historia de la fotografía, otros que amplió con títulos como Creative Photography. Y bueno, realmente tenemos que empieza ya tímidamente, ¿no?, a plantearse ese acceso de la fotografía en los años 40. Ya en los años 80, como bien ha dicho antes Pedro, ¿no?, tenemos, yo creo que un punto muy clave que quizá lo desconozca mucha gente y que yo creo que viene muy bien para situar sobre el terreno el punto de vista también económico y coleccionable de la fotografía. Tenemos en la pantalla uno de los responsables, yo creo, quizá menos reconocido de que la fotografía esté como el estatus que está actualmente en los museos de arte. Weston Knife. Weston Knife fue solicitado estaba trabajando en el Metropolitan de Nueva York y le solicitó el Museo Getty de California, que ya tenía una potente colección de arte, para que empezara una colección de fotografía. Entonces, en secreto, durante 3-4 años, Weston Knife estuvo sondeando, buscando y logró comprar colecciones a un precio muy, muy interesante, ¿no?, y lograr recoger prácticamente casi 150.000 fotografías aproximadamente, de colecciones muy, muy importantes, entre ellas, por ejemplo, la de Graham Nash, que seguramente les sonará a ustedes, de Crosby, Stills, Nash & Young, o la colección de Sam Wastad o la de Bruno Bischofberger.
entre otras muchas. Bueno, tenemos, por ejemplo, que en la Joris Mann House, ¿no?, que tuve el placer de poder estar trabajando 2 años allí en Estados Unidos, lograron amasar más de 1 millón de fotografías con compras y no olvidemos con algo muy importante, con donaciones de los propios fotógrafos, donaciones de las familias de los fotógrafos a este museo. El Departamento de Fotografía del Getty de Los Ángeles, con Western Knife, tiene ya más de 150.000 fotografías. Bueno, ¿cuál era la cantidad de obra fotográfica? Y es una pregunta que les lanzo, no de documentos fotográficos que reunían las colecciones de museos españoles en la década de 1980. Esto no es una O, es un 0, ¿eh? Cero redondo. Es decir, nula presencia de la fotografía en el mundo del arte, ¿no? Realmente un 0 espectacular, ¿no? Que, bueno, es evidentemente un signo más de lo que había sido la fotografía en las décadas anteriores, ¿no? Aquí tenemos las portadas de una de las revistas más importantes de aquella época de fotografía y simplemente con verla ya pueden ustedes imaginarse lo que se podían encontrar en su interior, ¿no? Hay excepciones, evidentemente, como AFAL, que se le ha reconocido abundantemente, una sociedad fotográfica que editó un anuario fantástico, la editorial Lumen, que les recomiendo, si tienen ocasión, de comprar alguno de los ejemplares de la colección Palabra e Imagen, una colección en la cual se ponía a igual nivel el trabajo de un escritor importante, como es Camilo José Cela, con las fotografías de otros autores, como Joan Colón, Graham Nash, etc., ¿no? Bien. Y así llegamos también a la década de 1970, que lo ha comentado también Enric, con esta revista fantástica Nueva Lente. Yo tuve la ocasión también de vivirla en primera mano, porque fue cuando empecé a hacer mis primeras fotografías. Y realmente puedo decir que fue un antes y un después. Esperábamos, vamos, ansiosamente, cada mes la llegada de Nueva Lente, con esa savia nueva de nuevos fotógrafos, de textos realmente irónicos, divertidos, con humor. Era para nosotros la manera de conocer lo que se estaba haciendo en la fotografía española, con autores como Pérez Mínguez, como autores extranjeros como Giacomelli, Fontcuberta también tuvo sus primeras fotografías publicadas allí, Pablo Pérez Mínguez en la pantalla, Pérez Siquier, autores más clásicos, o Falces también, Jorge Rueda, etc. También pudimos ver en Nueva Lente fotógrafos extranjeros, ¿no?, como, bueno, aquí tenemos Joan Colón, que no es extranjero, Pérez Siquier, Falces, a Rueda, Jorge Rueda, que recientemente precisamente se conmemoran 10 años de su fallecimiento y de la posterior destrucción de su archivo, como última voluntad, que creo que también ofrece cuestiones interesantes para poder debatir también posteriormente. Y veíamos también fotógrafos extranjeros como Ralph Gibson, Jerry Welsman, números fantásticos como este dedicado a la fotografía japonesa. Y llegamos también a la presencia importante de festivales. Los festivales fueron festivales o jornadas, fueron la ocasión de comenzar un cierto reconocimiento de la fotografía en el mundo del arte en España. Es difícil imaginar, pero yo viví en primera persona también, Madrid en aquella época, y en Madrid, en aquella época, finales de la década de 1970, la ausencia de exposiciones era lamentable. Es decir, la Fundación Juan March expuso la exposición Mirrors and Windows, había tímidas participaciones de algún fotógrafo en alguna galería. En ese contexto, ¿no?, nos decidimos a celebrar las jornadas universitarias de fotografía para mostrar varias exposiciones simultáneas en los colegios mayores, en las residencias universitarias y posteriormente en el Círculo de Bellas Artes, ¿no?, que inaugura el primer festival de fotografía, FOCO, en el año 1985, poco tiempo después de la primera primavera fotográfica en Cataluña. A finales de esa década, ¿no?, de 1980, teníamos que la fotografía estaba consolidada ya en el extranjero como arte, pero fijaros el panorama que teníamos en España, ¿no? Empiezan en España algunos coleccionistas, ¿no?, privados, como pueda ser Lola Garrido, el matrimonio Ordóñez-Falcó, etc. Pero las galerías prácticamente solo realizan una o ninguna exposición de fotografía al año, ¿no? En ese contexto me surge la idea de realizar un proyecto ambicioso sobre
lo que había sido la fotografía española en las últimas 2 décadas. Algo que no se había abordado por otros historiadores, como Publio López Mondéjar, por ejemplo. Había habido la exposición de Joan, ¿no? Pero el propósito de 4 direcciones era plantearse desde su concepción inicial varias cosas muy diferentes al proyecto de Joan, ¿no? Por un lado, era un proyecto de comisariado no individual. Yo siempre he creído también el comisariado también colectivo, ha sido muy criticado a veces, pero pienso que, aparte de la idea de un solo comisario, el plantear la visión de conservadores importantes extranjeros, como Robert Del Pire, por ejemplo, el director del Centro Nacional de la Fotografía, que participó en el comité de selección de los fotógrafos, o el caso de Miles Barth, conservador del Departamento de Fotografía del International Center of Photography de Nueva York. Creo que era importante para darle una visión desde fuera un poquito más aséptica, un poquito más neutral, diríamos, en esa selección. Un aspecto que yo creo que lo conseguimos y pasamos a hacer un proyecto también en varios niveles, multinivel. Hicimos una exposición, un catálogo que reunía a todos los fotógrafos de la exposición, un libro de referencia, que creo que hacía falta también para situar en un contexto y poder tener una documentación de todo lo que había ocurrido en esas 2 décadas en cuanto a galerías, revistas, publicaciones, eventos, etcétera. Y bueno, algo muy novedoso para aquella época, que era un videodisco que conseguimos hacer con 6.500 imágenes de los fotógrafos que estaban en la exposición y otros fotógrafos que consideramos interesantes. Pero lo más importante, aparte de la exposición para mí, era que pude conseguir convencer a María Corral, por ejemplo, que estaba ahí en la foto que tenemos en pantalla junto con a mí y a los Reyes. A María Corral la logré convencer y al director del Lumber de que tenía que ser esta exposición un germen de una colección de fotografía española en el Reina Sofía. Y efectivamente, me costó bastante trabajo, pero conseguimos plantear esa colección. Hay que pensar, estos fueron los 4, la justificación del esquema conceptual del proyecto, ¿no? Las 4 secciones más importantes que tenía, que nos planteamos recoger la tradición documental en España. Está basada, como veis, yo no conocía, y de hecho no estaba publicado, el trabajo de Jean-Claude Lemanny, donde plantea este esquema, ¿no?, parecido, ¿no?, a estos 2 ejes: objetivo, subjetivo, ficción y documento, ¿no? Pero bueno, yo elaborando el esquema conceptual me parecía satisfactorio para poder englobar las principales tendencias que había examinado durante esos años, ¿no? ¿Vale? Y bueno, en ese contexto aparecen estas 4 secciones, ¿no? Reflexión y concepto, ¿no?, donde tenemos autores como Chema Madoz, Rafael Navarro, Manuel Vilariño, Sueño y sugerencia, ¿no?, trabajos más de ficción, ¿no?, de construcción de la imagen en el estudio, ¿no?, como los que tenemos de Toni Catani, Balonrat, Ucalele, ¿no?, o la sección de tradición documental, donde incluimos a esos 5 famosos jinetes de las grandes que exploraron todas las fiestas españolas, ¿no?, Ramón Zabalza, Cristina García Rodero, ¿no?, etcétera. Bien, y en la sección Proceso al Medio, precisamente, fue la que incluí el trabajo de Tommy Ceballos, ¿no? Yo creo que ahora viene bien pararnos en estos nuevos comportamientos a finales de siglo. Yo creo que ya a partir de finales de 1950, como bien apunta Jean-Claude Lemanny, la fotografía se encuentra muy inquieta consigo misma. Y esa fotografía inquieta consigo misma, en España habíamos podido acceder a ella a través de la década de 1970, pero realmente todavía nos quedaba mucho. Pensamos que no confundamos que estábamos viendo lo que primaba en galerías y exposiciones, esa fotografía todavía muy anclada en realizar copias positivas de gran calidad y casi siempre monocromática. Por otra parte, yo creo que otro aspecto que podemos reflexionar en el debate es cómo el desconocimiento de muchos galeristas y comisarios, etcétera, ha hecho que la fotografía española, en muchos casos, la selección de fotógrafos o fotógrafas ha sido
más mirando hacia afuera, lo que diríamos es muy fácil invertir, como yo digo, seleccionando fotógrafos que han aparecido, artistas que han aparecido en la portada de Art in America. Lo difícil es investigar, cuestionarse, plantearse qué fotógrafos, qué fotógrafas podrían ser las futuras portadas de Art in America, ¿no? Eso es lo que creo que es difícil, es decir, comprar lo que ya es un valor seguro o investigar en España qué autores están realizando fotografía similar a la que está ya instaurada, consolidada. Eso es muy fácil, ¿no? Pero ¿por qué me interesó la obra de Tommy Ceballos? Bueno, yo creo que Tommy lo incluí en esa sección de Proceso al Medio precisamente porque en esa sección planteaba cuestionar muchos aspectos del proceso fotográfico, ¿no? Por ejemplo, cuestionarse el proceso de toma, la cámara, la óptica, el fotografiar sin cámara de Tommy o el fotógrafo sin cámara, por ejemplo, que recurre a las fotografías de archivo, como en el caso de Eduardo Cortils, ¿no? Luego también me interesaba mucho también del trabajo de Tommy ese desafío a las reglas, a no seguir las reglas de la excelencia técnica, de esa calidad tonal de copias, ¿no? que se llevaban en aquella época. Y por otro lado también la forma de exhibirlas, los grandes tamaños, el situarlas en diálogo con el espectador, esas piezas tremendamente grandes en el caso de Tommy o tremendamente pequeñas en el caso de Eduardo Cortils, por ejemplo, de otro autor murciano, ¿no? Esas obras fuera de pared, ¿no? Que conectaban con trabajos de Annette Messager, ¿no? Ese punto de exploración de nuevas vías con la acción, con la ejecución de acciones, ¿no? Simultáneas al proceso fotográfico, ese revelado gestual del que hablamos en el catálogo. Incluso la exploración de la abstracción, ¿no? Sin objetos, la fotografía sin objetos, la fotografía exclusivamente realizada por la acción de energías como los rayos X o la acción de las luces únicamente. Ese desafío que ha planteado siempre Tommy, continuo, para buscar, experimentar y que, bueno, tiene su colofón, ¿no? En las fotografías maravillosas que ha conseguido con la técnica del holograma. Y bueno, os dejo con el autor de esta maravillosa obra, que yo creo que nos puede contar mucho más. Hola. Bueno, en primer lugar, dar gracias a todos los responsables de tanto la exposición como de Verónicas como de este simposio, y también dar gracias a la gente que me ha apoyado en mi camino, que aunque han sido pocos, ha sido muy fuerte su apoyo. En realidad ellos son profesores y están acostumbrados a hablar. Yo suelo hablar con mis imágenes y con mi ensaladilla y mi cerveza, no sé hablar, ¿no? Entonces voy a intentar explicar un poco de dónde salí y cómo empecé a hacer fotografías. Y bueno, pues yo empecé vosotros no, la mayoría de la gente que estáis aquí, que sois jóvenes, no sabéis que antes los laboratorios se hacían en el segundo cuarto de baño de la casa, que era un cuchitril de 1 metro cuadrado y pico, y había una ampliadora y tenías que estar ahí. En fin, yo me sentía ahí como muy encerrado y empecé a sentir que el proceso fotográfico era espectacular y que eso es lo que había que compartir con la gente, ¿no? Porque no sé, que tú cojas un papel que lleva unos granos de plata que son sales y que cuando le da la luz se convierten en metal y en fin, todo ese proceso de los químicos, las luces rojas, todo eso era espectacular. Y entonces, pues, rápidamente pasé al salón de mi casa, quité todos los muebles, los pocos que había los llené de plástico todo y empecé puse música a toda pastilla, puse un minibar, y invité a mis amigos y hicimos un happening allí sin saber yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo quería simplemente disfrutar de ese juguete que tenía, que era la química y la física, y además la representación de todas las energías que salían cuando empezamos a hacer fotografías. Revelaba con fregones, revelaba con lo que tenía a mano.
Yo siempre digo que los palicos y las cañicas, con eso he construido toda mi trayectoria, con lo que tenía. Y entonces con mis amigos los ponía encima de los papeles, revelaba a cubo, salía el agua, salía el revelador por la escalera abajo, luego no tenía cubeta y las lavábamos en las fuentes de la Plaza de las Flores por la noche, con alevosía y nocturnidad. Y así empecé a trabajar, y eso luego pues empecé a hacer lo que yo le llamaba fotoperformance o acciones fotográficas, que lo hacía en público. Aquí llegué a realizar uno que lo podéis ver documentado por un vídeo que se hizo. Aquí en esta misma sala hicimos una cosa que se llamaba Humanos, 9 modelos para huir a otra dimensión. Y eso, el proceso era para mí el espectáculo, el que de pronto de un papel blanco empezara a salir las formas. A mí eso me fascinaba. Desde luego, hasta llegar ahí, pues al principio yo lo que metía en el portanegativos, que eso era, no sé si lo conocéis, lo que es una ampliadora de antes, llevaba una linterna, una luz, y hacíamos atravesar la luz a través del negativo y se proyectaba eso en un papel. Yo como no tenía ni cámara, entonces lo que metía era pues trozos de salchichón, trozos de alas de mariposa, lo que se me ocurría. Llegué a meter hostias consagradas, en fin, todo lo que era translúcido, pues a mí me daba juego. Y así me fui enamorando de esto y fui descubriendo cosas, y aquí estoy, sigo descubriendo, y esto no se acaba. Lo comentaba el otro día un periodista que ahora estamos fascinados porque las máquinas de fotografía tienen un sensor de 6x6, tal, pero un papel mis carretes son de 30 metros por 1, y un papel fotográfico es un sensor con una sensibilidad brutal, no hace falta enchufarlo a nada, no necesita pilas ni batería, y eso sí es un solo uso, pero es increíble la potencia que tiene y la sensibilidad. Poco más puedo decir, ya te digo, prefiero que me preguntéis cosas y tal, porque es que yo podía estar horas contando rollos y la verdad no me gusta enrollarme mucho. Sí, hay una cuestión prefiero comentar, que estaba bastante presente entre nuestras discusiones, pero también estuvo muy presente ayer, que era, mucha gente preguntaba cómo lograbas esa expresividad, ¿no? O sea, tú has utilizado, lo has dicho, fregonas, pero mucha gente no sabe muy bien cómo está. El caso hecho incluso de usar golpes de linterna. Sí, todo el mundo ayer se preguntaba cómo habías hecho la Guardia del Edén, por ejemplo, e incluso lo que estábamos viendo cuando veréis, que lo han dicho en los periódicos, todo, que hay una renovación del fotograma, que es lo que quiero lanzar ahora, como precisamente el fotograma es volver al origen de la fotografía, y sin embargo, usado como lo usabas tú, que conseguiste, por ejemplo, un volumen que no consigue ninguna otra persona que ha usado el fotograma, como esas técnicas nos han permitido abrir nuevas vías de expresión e incluso empezar a discutir sobre otras cuestiones, como el eje precisamente que ha puesto Manuel es perfecto, ficción y abstracción, ¿no?, etcétera. ¿Nos puedes contar un poco más de tus técnicas, al margen de lo que hemos visto del origen performativo de muchas de estas piezas, ¿no? Y a los demás lanzo precisamente esta idea, ¿no?, el fotograma, que notablemente lo veréis tratado de una forma muy concienzuda por Enrique en el catálogo, ¿no?, sobre todo, cómo ha sido esa vía de expresión y de renovación dentro de los nuevos comportamientos. Tommy, si puedes explicarnos un poco más. Bueno, pues eso, por ejemplo, lo de los fogonazos de luz, pues yo estaba trabajando con luz y el bolígrafo para dibujar con luz, para hacer fotografía, que es dibujar con luz, el bolígrafo es una linterna. Y entonces pues empecé a coger linterna, y cuando a mí me daban una linterna, en vez de hacer así, yo veía su trazo. Lo podéis probar cuando tengáis una linterna, la ponéis contra un papel o contra lo que sea y veis el trazo. Eso es un light pencil, que se llama. Con eso empieza a dibujar sobre los papeles que son sensibles. No sé, he ido descubriendo cosas sobre la marcha. Me di cuenta que si en vez de como hacían los pioneros, que eran Man Ray, etcétera, etcétera, ellos siempre ponían la luz, pues como se pone en fotografía, para iluminar una cosa se le pone la luz enfrente. Yo me di cuenta que si yo ponía la luz de lado,
si yo ponía, por ejemplo, agua, ese agua formaba una sombra aquí negra y aquí, en fin, que creaba el volumen. No sé, yo me empecé a enamorar de esto y me fascinaba y ha sido como un trance. Exactamente, yo no he ido previendo nada. Conforme, no sé, me he ido inventando lo que yo decía, los palicos y cañicas. Por ejemplo, hay un traje ahí que hicimos, era un traje de novia chulísimo y la habitación era casi como la foto. Y entonces, pues cogimos cómo hacer una tira de pruebas de una foto de 3 metros. Pues cogimos y tensamos 3 hilos de pared a pared y con un cartón gigante íbamos y con la lámpara, la pera, la famosa lámpara de antes que había, yo le borraba con acetona, le borraba la marca y los vatios, eso se lo borraba y me hice una campana y con esa luz me venía genial, hice mis pruebas y funcionaba. Y eso, con un cartón gigante y 3 hilos, pues me hice una tira de pruebas que, por cierto, me he dado cuenta que cuando hablo de tira de pruebas nadie tiene ni idea, solo los abueletes, de que es una tira de pruebas. Y me interesa mucho porque yo tengo muchas tiras de pruebas y son fascinantes. No sé si en internet al poner tira de pruebas sale algo. Pues lo puedes poner a ver. No sé. En fin, luego hacemos el experimento. Me fascinan las tiras de pruebas y era... En fin, todo ha sido como una especie de trance. Yo no he ido preparando nada. Yo me pongo en acción. ¿Qué tengo? Tengo una botella de agua, tengo un micrófono y ahora mismo tengo aquí unas luces que producen 3 sombras y empiezo a jugar. Para mí es un juguete con el que distraerme. En la vida ya sabéis que es un pasatiempo. Y en vez de estar por ahí, yo qué sé, pegándole patadas a los gatos, me enrollé con esto. Y poco más puedo decir. Es mejor que me preguntéis cosas o... Manuel. Lo de lo que comentabas tú, yo lo que he vuelto a insistir, lo que he insistido en mi intervención, ¿no? Yo creo que el trabajo de Tommy planteaba unas incógnitas, unos desafíos, un cuestionamiento del fotograma tan amplio y tan maravilloso que hubiera sido para que hubiera sido mucho más recogido por galerías y por instituciones que desgraciadamente no lo han hecho, ¿no? Que desgraciadamente después de... Bueno, él tuvo un periodo interesante, diríamos, no interesante creativo, que siempre ha sido interesante creativamente, sino un periodo, diríamos, interesante desde el punto de vista de éxito, ¿no? De éxito artístico, de colecciones, de instituciones, ¿no? Yo tuve la suerte también de llevarlo a la Bienal de Enschede, ¿no? Allí también hicimos otra performance. Es decir, los años posteriores hasta el 93, 94, tuviste una... Yo con que entró la fotografía digital. Y claro, pero el tema es que lo que yo me pregunto es cómo están de despistados los galeristas, los expertos, los investigadores de la fotografía española para no darse cuenta de que tienen a gente tan maravillosa, autores tan increíbles como Tommy, con un cuerpo de obra absolutamente fascinante, innovador, creativo, porque es un poco lo que ha apuntado las líneas de dirección que ha apuntado también en mi ponencia, ¿no? Esa idea del fotograma como acción, ese uso de la propia luz sin ningún objeto, sino el hecho de usar la luz es una cosa bastante también innovadora. Lo comparamos con cosas que se estaban haciendo en fotograma en esa época, ¿no? Como puede ser Floris Neusus, ¿no? Que es un alemán que llevaba toda la vida, mucho antes de incluso de que empezara Tommy a hacer fotogramas, llevaba haciendo fotogramas muy aburridos, muy aburridos desde el punto de vista para mí, comparados con los de Tommy. Y sin embargo, Floris Neusus le llevaba a una galería alemana, le llevaba a una galería francesa, le llevaba a una galería de Los Ángeles. Adam Fuchs, que lo menciono en el catálogo, ¿no? Que tiene un trabajo, que Tommy se adelanta casi 2 o 3 años a un trabajo que hace Adam Fuchs con estanques, pequeñas láminas de agua donde coloca el papel fotográfico debajo y coloca a unos niños por encima y crea unas imágenes que pueden tener una cierta similitud de algunas de las tuyas de la serie de Agnosi, ¿no? Sí, Morfosi, ¿no? Pero Tommy las estaba haciendo 2 o 3 años antes. Sí. Entonces,
lo que yo me pregunto es eso, ¿cómo está de despistado el sector? Bueno, y cómo continúa de despistado, porque yo personalmente pienso que sigue despistado cuando tenemos que prácticamente la historia de la fotografía en España ha sido la historia contada por un solo investigador, que es Publio López Mondéjar. Falta mucho todavía por contar de la historia de la fotografía española. Publio, está muy bien sus libros, pero es la historia de la fotografía documental, ¿no? No es la historia de una fotografía más de ficción, de una fotografía más experimental, más creativa. Es más, Publio se permite el lujo de atacar a toda esa serie de fotógrafos con técnicas que usan técnicas más experimentales, cosa que yo pienso que un investigador no está para eso, no está para convertir sus libros en estos me gustan y estos no me gustan, ¿no? No, están para hacer un trabajo científico, ¿no?, y exhaustivo. Luego, por otra parte, los galeristas, la selección, la selección del listado de premios nacionales de fotografía, que no la he puesto, pero la tengo aquí, desde el año 94 al 2021, esa selección, lo que te demuestra es que de 27 nombres, bueno, prácticamente el 60% están ligados a la fotografía documental, no a la fotografía de ficción, no a la fotografía experimental. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Están realmente los que dan el Premio Nacional de Fotografía reconociendo los valores más creativos, más innovadores de nuestra fotografía? ¿O están dando estos premios o estas compras para colecciones a autores, como digo yo, similares a esos que publican en Art in America en la portada? Yo creo que ese es un déficit importante, ¿no?, de nuestra escena artística, ¿no?, aunque evidentemente ha mejorado con respecto a los años 80. Enrique. Sí, bueno, ahora Carmelo Vega ha aportado también una nueva investigación sobre la fotografía española. Bueno, yo voy a retomar un poco al hilo de lo que comentaba Tony, ¿no?, porque conforme hablaba me venían muchas ideas a la cabeza y cómo, el fotograma es la esencia de lo fotográfico, ¿no? Es verdad que esto es así, ¿no? Pero cómo el fotograma es capaz de transmitir algunas cosas que la fotografía como tal quizás no tiene tanto al alcance, ¿no? Conforme hablaba Tommy, estaba pensando en la importancia del azar. El fotógrafo, en sentido estricto, siempre procura escapar del azar. Intenta tener una imagen controlada, una imagen sometida, y cuando ese control, esa precisión no tiene lugar porque el dispositivo fotográfico está hecho para esto, sus redecitas, sus numeritos de diafragma y demás, bueno, puede surgir lo que Schaeffer llamaba una imagen precaria, y que en su precariedad puede ser también impactante o brillante. Pero el azar, conforme lo cuenta Tommy, está más cerca de una producción pictórica o plástica que fotográfica. También estaba pensando cómo la idea del fotógrafo como cazador y como depredador, tan habitual, Sontag lo ha explicado muy bien, cómo se desmonta, ¿no?, cuando estamos ante un fotograma. Nadie tiene la sensación de que se está cazando nada, ¿no?, de que se está depredando la realidad. Más bien, tenemos una sensación contraria, ¿no?, como de rescate, ¿no?, de redención de lo real, ¿no? Ese mundo material nos vuelve a nuestra presencia de una manera realmente potente, ¿no? Claro, es la fuerza, no es la fuerza del icono, no es la fuerza de la verosimilitud, del realismo, es la fuerza de la huella, ¿no? Esta es la gran fuerza del fotograma, ¿no? Y luego también se ha señalado en varios momentos, y en la propia explicación de Tommy, que yo creo que en esto igual debería contarnos todavía más cosas, lo importante que es, y yo creo que esto pone en valor mucho el trabajo de Tommy Ceballos, es esa dimensión performativa de su obra, que creo que quizás no está tan claro cuando conoces el trabajo de otros autores que también han desarrollado investigación en torno al fotograma, ¿no? Quizás
esa idea de que la acción forma parte del proceso creativo, de que la acción está implicada en el trabajo del artista. No es la acción del gesto, sino es también la acción con los otros, la acción con los demás, con los cuerpos, con los objetos. Hay ahí una dimensión performativa que creo que es muy potente y que está muy presente y se puede identificar en casi todos los fotogramas de Tommy Ceballos, quizás por esta implicación tan vitalista, ¿no? que creo que es la madre del cordero de la actitud frente al arte de Tommy Ceballos para ofrecerla al espectador, ¿no? Y no dejarle indiferente, ciertamente, ¿no? Bueno, simplemente era, conforme hablaba Tommy, me venían muchas ideas y quería exponerlas para, ayudar a una reflexión sobre tu trabajo. No solo hacía fotografía, escribía también poesía, luego me enteré que era arte, pero yo hacía instalaciones. Para buscarme la vida, llegaba en los bares, los transformaba completamente, hice cosas muy guapas en bares, luego me enteré que eso se llamaba instalación. No sé, yo desde muy pequeño siempre me ha encantado, no sé, supongo que será cuestión de energía, canalizarla como sea, me ha encantado jugar con los objetos, con las imágenes, y la luz, pues, para mí ha sido muy importante. Había una frase por ahí que decía que plus belle que les couleurs c'est la lumière, que más bonito, más bello que la luz, más bello que los colores es la luz. Y eso, no sé, estoy viendo ahora mismo rayos X, pues por ejemplo, eso me pareció fascinante que hubiese rayos de luz que no se ven y que se descubrieron gracias a que pusieron una placa fotográfica detrás. En fin, la fotografía nos ha ayudado mucho y además fueron los pioneros con unos granicos de plata, consiguieron crear la era de la imagen a lo bestia, que es la que estamos viviendo ahora mismo. Ellos fueron los que empezaron a crear eso y no sé, a mí me fascinó desde el principio. Y de alguna manera, pues yo recibía impulsos desde el exterior y los compartía con mis imágenes. Y empecé a darme cuenta que se podía hablar con las imágenes, expresarse y tal. Y aquí estamos, que este verano, este octubre, hemos estado robando olas en el Mediterráneo. Me di cuenta que las olas son como un negativo cuando suben encima de un papel. Si vais a la exposición lo veréis. Me he fabricado una tabla que lleva como una pirámide. Aquí lleva un punto de luz que es un flash. Y cuando la ola sube por encima del papel, pues resulta que es lo mismo que poner un negativo por contacto que hacían los antiguos. Entonces me di cuenta que una ola era un negativo y efectivamente la registro perfectamente en el papel. Tengo mucho que investigar todavía. Ahora, anoche estuve hablando con un tío que tiene una casa a la orilla del mar. Nos vamos a cargar las farolas con una escopeta perdigones porque nos velan los papeles, pero vamos a seguir investigando ahí. Y, en fin, hay mucho que investigar. Yo invito a que no tenéis que renunciar a los teléfonos y todo, pero esto es un juego de alquimia, de la química, no sé, que es algo maravilloso. Y, joder, que si estoy yo solo y dos compadres, pues no fabrican papeles. Nos ha costado muchísimo trabajo es muy difícil, nos han tardado 2 meses, yo no sé si no lo han fabricado. Antes había una cosa que se llamaba Cibacron, que era alucinante, que era de positivo a positivo, o sea, la ola hubiera salido en positivo directamente sobre el papel, con una sensibilidad, era como chapas, como era una delgada fina chapa, en fin, ya eso fue lo primero que prohibieron, o sea, que dejaron de fabricar. En cuanto apareció la fotografía digital, pues nos han jodido. Así que, por favor, empezar a trabajar con esto, que esto es flipante, que te diviertes mucho, y empezar a pedir papel porque ya no fabrican, joder. Sí, me ha costado en el colegio, en todo sitio me ha costado centrarme. Sí, perdonad un segundo, si tienes alguna pregunta. Tenemos muchas cuestiones sobre abstracción, ficción, etcétera, pero abrimos precisamente un turno de preguntas. Venga. ¿Alguien quiere decir tiene alguna pregunta, curiosidad? Porque si no, no se graba. ¿Queréis? ¿Puedes plantearla de nuevo, por favor? Sí.
Bueno, que a mí me fascina tu libertad creativa y ese entusiasmo que sigues teniendo, te admiro en ese sentido. No sé. Sí, me parece... He salido así. Eres un poeta y ha salido así, pero tenemos una suerte de tener tu trabajo ahí presente. Si hay algo maravilloso que hay en el mundo es la libertad. Sí, y entonces, bueno, de la manera que lo estás contando y bueno, y tu trabajo me parece impresionante. Es muy bueno a la hora de esa libertad que a veces... A la hora de expresarse... Hay una tendencia a globalizar y a que todos pensemos y hablemos igual. Entonces hay que trabajar en todo lo contrario, en que te encuentres como cuando se encontraba Cristóbal Colón con un indio que supongo no tenían nada en común en absoluto, y eso tenía que ser fascinante, porque eran dos realidades completamente distintas de la vida. Muy chulo sería ese encuentro. Ahora te encuentras y hablamos de las series que hemos visto todos, de lo que hemos oído en el telediario, todo hay que romper eso, volver otra vez a la diversidad. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, continúo con muchas de las cuestiones que estamos viendo. De hecho, una de las personas con las que estuvimos hablando cuando organizamos este curso era Paloma Atencia, que ella sobre todo habla de la ficción. Una de las cuestiones que hay de fondo en mucho de lo que estamos hablando es entender la fotografía solo como fotoperiodismo, ¿no? Y esa relación, si queréis, con la legitimación de la realidad. Todos sabemos perfectamente que desde el origen de la fotografía se ha acudido al simulacro, de aguerrotipos, ha habido manipulación, ha habido edición, ¿no?, de todo tipo, pero frente a otras artes ha tenido ese estatuto de mayor realidad, ¿no? De hecho, jugamos a la idea de huella. Una de las inspiraciones para la exposición es justo Plinio el Viejo, cuando el origen de la palabra imagen sería precisamente la amada que ante su joven novio que iba a partir proyecta su imagen con una vela y dibuja su contorno para tener la presencia de una ausencia, ¿no? Hemos jugado a esto, pero en las piezas de Tommy hay abstracción, hay un momento en el que hay huellas de la propia luz, directamente no hay un objeto, con lo cual podríamos estar hablando de ficción, como ha establecido muy bien Manuel en ese eje. Podríamos estar hablando incluso de falta de referencialidad. No hay, lo trata muy bien además en su texto Enrique, cómo recobra precisamente a Peirce, ¿no?, para hablar de la fotografía como índice, pero nos estamos encontrando ya que estos nuevos comportamientos ponen en tela de juicio muchas de las características fundamentales, ¿no?, hasta ya llegar, que lo trataremos más mañana y lo podréis ver incluso en la exposición. La exposición en realidad tiene una capa digital en la que hay incluso fotogramas de Tommy que se llamaban que viene lo digital, en los que con pantallas de Amstrad él iba frotándolas, ¿no? Entonces, claro, nos estamos encontrando que muchas de las cuestiones que probablemente aparecerán mañana en relación con la referencialidad o cosas, estos propios comportamientos ya las ponen encima de la mesa de discusión, ¿no? Ficción, abstracción, etcétera. ¿Cómo creéis que todo esto lo ha ido replanteando y cómo se puede ver hoy, incluso ya anunciando un poco lo que discutiremos mañana? Enrique, Manuel. Enrique, por favor. Bueno, sí. Pues no sé, empiezo yo mismo. Sí, perfecto. Es cierto que la fotografía está atada por su vinculación a la realidad como una huella de luz. Una huella de luz que, por el dispositivo con el que se fabrica, se traduce de una forma icónica, ¿no?, es decir, de realista o naturalista, ¿no? Han habido intentos en la fotografía de trabajar la imagen de forma distorsionada, borrada, pues trabajando con diferentes formas de películas o sensibilidades, trabajando con el obturador para, desvanecer, hacer diluir o interrumpir ese vínculo tan inmediato, ¿no? Uno de los problemas de la fotografía, uno de los hechos que crece la fotografía es que, debido a su iconicidad, se vuelve en un medio transparente.
miramos la fotografía, pero realmente no vemos la foto, sino la cosa, ¿no? Esto en los 80 Manolo lo conoce también bien, en España y a nivel internacional, muchos fotógrafos que jugaron con una imagen distorsionada, expresionista, ¿no? Manel Esclusa era uno de los autores que estaba en la exposición To Be or Not To Be, y utilizaba este tipo de imagen, y muchísimos otros que querían poner precisamente en valor la imagen antes que el referente, ¿no? Es decir, que viésemos esas cualidades que la imagen podía destacar. Es cierto que la precisión en el tiraje de la copia, la gama de grises y demás, que era, los valores de una estética fotográfica convencional, aquí se empieza a interrumpir, porque parece una imagen quizás mal hecha. Pero no era una imagen mal hecha, porque estaba realizada con toda la intención para destacar cualidades que jugaban no solamente con el encuadre o el punto de vista, sino con crear variaciones sobre texturas, luces, la propia figuración de la imagen, para crear un nuevo efecto a partir de las propias condiciones técnicas de la fotografía. Es decir, la fotografía utiliza los propios errores del medio para crear experimentación con el lenguaje, ¿no? A diferencia de lo que sería la forma tradicional de crear imagen en la fotografía, ¿no? Sí, yo creo que otro aspecto interesante que es esa capacidad de Tommy de transmutar, ¿no?, de la sustancia matérica, ¿no?, en algo que no pierde esa referencia de índice, que sigues viéndola si te acercas o si te fijas, pero es capaz de transmutarla y crear una ficción, un espectro al final, lo que estábamos hablando de espectro, ¿no? En muchas de sus imágenes, por ejemplo, la que tengo más aprendida, que es la que tengo en el salón de mi casa, toda la de sirenas siamesas, por ejemplo, ¿no?, o cualquiera de estas. Realmente, por ejemplo, en el de sirenas siamesas convierte toda una serie de manos que están en la parte de abajo, no sé si veis ahí en la parte de abajo están los dos cuerpos adheridos por la espalda, ¿no?, y la parte de abajo, que es una serie de manos, hay una transmutación, realmente son manos, pero yo siempre me estoy imaginando un mar de sargazos, un mar de algas, ¿no?, de donde están surgiendo esas sirenas. Esa transmutación, esa capacidad de saltar del índice, ¿no?, es algo que es realmente fantástico por parte de esa experimentación que ha hecho Tommy, ¿no? Porque realmente en muchos de los fotogramas clásicos seguimos viendo esa presencia del índice muy clavada, ¿no?, allí a la imagen, ¿no? Entonces, había esa capacidad de transmutación, de crear ese espectro de la fotografía, es una de las cosas más valiosas. Yo incluso le preguntaba, recuerdo ahora que te pregunté una de las primeras veces allí en el círculo, pero vamos a ver, ¿cómo consigues que un cuerpo que tiene, diríamos, unos volúmenes, una persona que está boca abajo, por ejemplo, una chica, ¿cómo puedes conseguir que en el papel fotográfico se pueda ver ese volumen? Si la luz viene desde arriba, si hay unas leyes ópticas, ¿no?, que a mí no me cuadran, ¿no? Entonces, yo creo que Tommy logra romper esas leyes ópticas. Las paredes, los rebotes en las paredes se metían por debajo de los cuerpos. Son trucos. Son trucos de la luz que viene desde arriba, pero luego rebota. Pero eso es lo fascinante de tu trabajo, sí, ¿no, Tommy? Si me pones el milagro, Pedro, no sé qué página estará. Ahí en esta foto, que quiero que luego la veáis allí en la sala, lo que conseguí, que a mí me fascinó muchísimo, ahí está. Si en la parte de arriba de la gota, veis que hay por la parte de arriba del círculo lo que podéis ver cuando la veáis, yo esta la colgaba con una lupa. Podéis ver que cada grano de plata, al darle la luz rasante, cada grano de plata proyecta su sombrita. Y entonces lo que se ve ahí es una fotografía de los granos de plata, cada granito de plata proyecta su sombra y crea un relieve que se ve, lo que se ve es la gelatina con los granitos de plata, en fin, no sé si es la fotografía de los granos de plata, no sé exactamente, en fin, investigando, viendo cosas, es como va desarrollando y como va descubriendo cosas.
Justo aquí establecías esa reivindicación de la abstracción para la fotografía. De hecho, se ha dicho ya esta tarde un par de veces el carácter pictórico o aparentemente pictórico de este tipo de piezas, ¿no? Sí, bueno, luego están más pictóricas serían estas dos de color que cuando me preguntaban la técnica yo siempre decía, están hechas con Black & Decker. Una foto hecha con Black & Decker, pues sí, lo que hacía era... Puedes poner estas de color. Sí. Lo que hacía era coger la taladradora y le ponía el cepillo este que utilizan para limpiar los coches y tal. Y esa energía que se ve, eso está hecho con una Black & Decker, con una taladradora. Y son esto, por cierto, es Cibacron, el papel que a mí me encantaba. Me quedé en las puertas de investigar porque conseguí colores maravillosos y ahí de pronto se acabó. Me quedé con un coitus interruptus ahí, de alguna manera. Y bueno, pues eso es técnica Black & Decker sobre Cibacron. En fin, yo qué sé. Se puede, no sé si me llama la atención porque no hay ningún pintor que pinte con Black & Decker. Ahí justo precisamente estuvimos dándole vueltas a las técnicas bastante al poner luego las fichas. Sí. Esto sirve de catálogo y hay muchos en la exposición, todos son aparentemente lo mismo, pero hay algún fotograma mixto, ¿no? Hablábamos con rayos X. De hecho, en el texto, por ejemplo, de Manuel hace esa alusión a esa pieza que viajó por toda Sudamérica, la exposición que comisario Rosa Olivares, ¿no? Y nos encontramos también esa búsqueda en la que se van fundiendo las distintas técnicas, ¿no? De hecho, no lo hemos dicho, en esa capa digital, como Tommy ha experimentado tantísimo, muchas de las piezas por coherencia, porque queríamos tener ese espíritu del fotograma, la capa digital nos permite ver otras experimentaciones y ahí hay escaneados, hay rayos X, sí, más luego todos estos fotogramas, estamos hablando que viene lo digital hasta terminar en infografías. De hecho, algo que imagino que parecerá también mañana es cuando, por ejemplo, Fontcuberta, ¿no?, empieza a hablar de qué es hoy imagen fotográfica. Ya Manuel lo establecía al principio, o sea, ¿qué es hoy imagen fotográfica? O sea, en la imagen digital ya como que se ha igualado todo, ¿no? Sí, y entonces esa infografía que tú, en la que buscas además de nuevo el volumen, ¿no?, sí, ahora se ha convertido en el nuevo medio que estás utilizando ahora, ¿no? Incluso he llegado a pasar a coger un fotograma hecho enfocando con una lupa la sombra de una flor, no enfocando la flor, enfocando la sombra, que se pueden enfocar las sombras, probarlo, y es fascinante porque las sombras se desenfocan conforme las separas de la luz se van desenfocando, conforme te acercas se enfocan. Entonces esa foto que está conseguida, que es un fotograma de una sombra enfocada, la escaneé y luego la he pasado a 3D y la he hecho en infografía 3D, en fin, voy mezclando ahora mismo el 3D con lo primitivo, no sé. Yo lo que quiero es divertirme y jugar luego, si se venden sería maravilloso, porque podría seguir investigando, aunque sin un duro ha sido fantástico porque me lo he tenido que inventar todo de la nada. Vamos, que no te llamabas a Amazon, a ver que me traigas, no sé qué, no, tenías que inventártelo tú y eso, la fuente del pueblo para lavar, no sé, buscarte la vida. Y eso es fascinante porque es como yo siempre digo que me siento como estas planticas que salen en el desierto, que salen entre las aceras en medio del desierto que estamos. De Madrid para arriba ya es menos desierto, pero de Madrid para abajo es duro. Y eso, soy una plantica que ha salido ahí en una esquina y no sigo vivo. En fin, no sé, es disfrutar de las cosas. Si hay una pregunta ahí, esa pregunta y terminamos. En realidad, hola, no quería preguntarte nada, quiero decirte cómo te veo, de 3 formas. Me parece una persona generosa hasta la saciedad, humilde y creativo que no puedes más. No te voy a decir que no cambies porque con esta edad tú no vas a cambiar ya, pero si no te lo robaría. Y en cuanto a esa generosidad tuya, me ha venido a la cabeza en el elogio de la sombra, no el elogio de la sombra, pero
Sí, no sé, es una historia sobre el tokonoma que está en algunos templos, que en realidad es como un pequeño cuadro que la oscuridad hace que tenga esa grandeza, que a lo mejor no la tiene y es una obra que no vale nada. Y tu generosidad llega hasta el punto que preguntas, ¿y ese volumen cómo lo has sacado? No tiene importancia. Y das toda la explicación. ¿Por qué no? Si, no sé, no es generosidad exactamente, porque yo estoy recibiendo poesía por todos sitios, hay gente que está produciendo cosas que me fascinan. Hoy día te metes en Instagram y ves cosas flipantes que está haciendo un tío perdido en Asia que antes se hubiera quedado fuera del mundo. E incluso, por ejemplo, hablando de los fotógrafos, digamos, documentalistas, que gracias a que ellos trabajan eso, nos están ofreciendo cosas que tú no puedes estar en una guerra, etcétera. En fin, que es no más que generosidad, es compartir. Cuando te dan 4 palabras, un poeta que te hacen temblar, no sé, es una correspondencia, digamos, ¿no? Mientras mucha gente está pensando en el reggaetón o no sé cuántas, pues hay gente que somos pocos, eso es verdad, pero es maravilloso que poder compartir imágenes, poemas, no sé, juegos de malabares, no sé, es la magia de la vida. Bueno, pues gracias por tu obra, que me ha encantado y vi la exposición y gracias por esta exposición tan maravillosa. Muchísimas gracias. Ese es el sentido. Bueno, muchas gracias, por supuesto, a todos. Enric, Manuel, Tommy, ha sido un placer compartir esta aventura con vosotros. Y nada más, simplemente invitaros a la exposición para que os deis cuenta de cómo para Tommy el mundo es su laboratorio, ¿no? Ya no se queda circunscrito a una habitación. Vamos a hacer una pequeña pausa y dentro de 15 minutos os cito con Rafael. Si os parece bien, podéis tomar un cafetito y nos vemos dentro de 15 minutos. Hasta ahora.